Arrancamos. Primero, antes que nada, buenas tardes. Yo soy Gianluca Montanaro y con mi compañero Samuel Aarón Jeremías Trillo vamos a estar presentando nuestro proyecto final de la carrera de Ingeniería Industrial, que titula Análisis de oportunidades de mejora y planificación, programación y control de la producción de una fábrica de helados industriales. Antes que nada, vamos a hacer una breve descripción de lo que va a ser la estructura de la presentación. Vamos a arrancar con una descripción pequeña de la empresa y con una síntesis inicial que es lo que se busca con este proyecto. Luego vamos a hacer una breve descripción del proceso de helados para que se puedan entender después los siguientes puntos que vamos a discutir en el proyecto. Y ya entrando en materia, vamos a comentarles cómo fue la parte de planificación y programación de la producción y el análisis de oportunidad de mejora. Y por último, vamos a charlar, digamos, a las conclusiones que arribamos con este proyecto. Bueno, arranco con la descripción de la empresa. Es una empresa localizada acá en Rosario, se dedica a la producción y venta de helados, cuenta con una capacidad productiva de 30 millones de litros anuales, cuenta con BRC Food Certificated y posee más de 4.000 bocas de venta. En este caso, nosotros, como vamos a estar tratando con datos de la demanda, decidimos mantener en anonimato el nombre de la empresa. Bueno, ¿qué ocurrió? La problemática observada. Arrancamos con la parte de planificación de la producción. Hoy en día ellos tenían un sistema de planificar que era bastante rudimentario y algo básico, por lo que nosotros vimos ahí una importante ventana en la cual se podía hacer una muy buena mejora a la parte de planificación de la empresa. Luego también vimos que a lo largo del proceso se presentaban ciertas pérdidas, las cuales algunas pueden ser reducidas y otras incluso pueden ser aprovechadas. Estos problemas van a dar lugar a lo que son los objetivos del proyecto que va a comentar mi compañero Samuel. Bueno, los objetivos principales del proyecto son dos. El primero consiste en elaborar un plan que reduzca los costos de producción de baldes y potes a través de el análisis de la demanda y planificación, programación y control de la producción. Y el segundo ítem es mejorar los procesos productivos con objetivo en la reducción de pérdidas y costos de producción. Y el segundo objetivo del proyecto es analizar la factibilidad técnica y económica de distintas soluciones que puedan mejorar la eficiencia de nuestro proceso, esto vinculado al segundo ítem del primer objetivo. Pero antes que nada vamos a definir qué es un helado. El helado básicamente se define como un alimento congelado que contiene sólidos no grasos de leche, azúcares, aire, estabilizantes, emulsificantes, colorantes, saborizantes y otros elementos opcionales tales como las almendras, cacao, nueces y demás. La clasificación de los helados se da en 5 grupos. El primero es helados de agua, son aquellos productos que se realizan a base de agua. Los helados de leche son los productos los cuales están elaborados a base de leche. Los helados de crema son aquellos productos que han sido elaborados a base de leche con adiciones de crema y o manteca. Luego tenemos las tortas heladas, que son aquellos productos que se elaboran con los helados anteriormente dichos, ahí añadiéndoles como ingredientes adicionales el bizcochuelo, la masa de tortas y demás. Y los helados de bajo contenido glucídico son aquellos helados que están modificados en su contenido glucídico. Buenísimo, ahora que ya sabemos lo que es un helado, ¿cómo lo fabricamos? Arrancaríamos primero con el mezclado, que consiste en vertir en una olla los distintos ingredientes que involucra la fórmula. Primero se incorporan los líquidos precalentados y luego aquellos sólidos como estabilizantes, emulsificantes. Y una vez que se logra la mezcla, se la filtra para justamente retirar todos los sólidos no deseados y ya pasaremos al proceso de pasteurización, un tratamiento térmico, que lo que se busca es eliminar todo elemento patógeno que pueda producir intoxicaciones o transmitir enfermedades. Por consiguiente, se pasa a la homogeneización, que lo que busca es dividir finamente todas las partículas de grasa para que esta más tarde no se separe de la mezcla. Ya con eso podemos pasar a la parte de maduración y saborización, que es una de las partes más demoradas de este proceso, que es justamente el añejado de la mezcla. Más o menos, dependiendo de la fórmula, puede estar desde hasta 4 horas o 8, en este caso para esta empresa. Una vez que la mezcla ya termina y me faltó decir, saborización, que en esa parte también se le agregan diferentes colorantes, saborizantes y algunos jugos de fruta.
Pasando ya cuando se termina de añejar y ya se han agregado esos aditivos, pasamos a la parte de maduración, a la parte de congelamiento, que es es el primer momento donde pasamos de mezcla al helado propiamente dicho. La mezcla se la enfría rápidamente y se le incorpora aire sanitario. Una vez que sale del freezer, en nuestro caso, como mi compañero mencionó, estamos hablando de potes y baldes, se envasa ya sea en un pote o en un balde, y se lo manda después a endurecimiento en precámara. ¿Qué se refiere con endurecimiento? El helado cuando sale del freezer sale a -5 grados, que todavía es inestable. Si el enfriamiento ese se prolonga demasiado, se pueden formar cristales de agua afectando la textura del producto, por lo que se lo enfría rápidamente a -18 grados y después posteriormente se lo almacena a -22. Por último, queda la etapa de distribución, que consiste en dos tipos de distribuciones, tenemos primaria y secundaria. Primaria es desde la fábrica a los centros de distribución y secundaria desde los centros de distribución a las bocas de venta. Después de entendido el proceso de fabricación, se hablará de por qué se eligieron las líneas de baldes y de potes como nombramos en los objetivos del proyecto. Si visualizamos la gráfica de torta, podemos observar que las líneas de potes y baldes representan aproximadamente el 72% del volumen de ventas de la empresa, por lo que determinamos que las mejoras de planificación de producción y las mejoras de eficiencia que proponemos tendrán mayor impacto en la empresa si abordamos estas dos líneas en concreto. Entrando un poco más de detalle en la línea de baldes y potes, podemos observar que los baldes se fabrican en recipientes de 10 litros y son de un solo gusto. Y son productos que se comercializan en heladerías. Mientras que los potes se pueden presentar en tres formatos, de 1 litro, de un solo gusto, y de 3 y de 5 litros de varios gustos. Estos productos son productos take home, de forma de que están pensados para que la gente, los clientes, compren estos productos en los puntos de venta y los consuman en casa. Bueno, ya hicimos la introducción, ya tenemos más o menos, ya sabemos lo que es un helado y ya sabemos más o menos cómo es el proceso y los productos con los cuales vamos a estar tratando. Así que procedemos a hacer la parte de planificación y programación de la producción. Nosotros lo dividimos en tres segmentos. Primero es un análisis de la demanda para conocer con qué nos estamos encontrando. Una vez que la entendamos, pasamos a la parte de planificar la producción para poder atender esa demanda. Y por último, la programación de la producción propiamente dicha. Comenzando con el primer punto del esquema, pasaremos a explicar la forma de planificación de la demanda de que tiene la empresa actualmente, ¿sí? Su pronóstico de planificación consiste básicamente en visualizar los datos de demanda de años consecutivos y establecer porcentaje de variación entre estos periodos. Luego se toman estas variaciones como valores de referencia para generar los pronósticos de la demanda, es decir, que toman los porcentajes, los analizan, los modifican criteriosamente y se los aplican a la última demanda registrada para generar los pronósticos. Esta es una metodología que se viene utilizando hace años, pero nosotros lo que proponemos es sistematizar este proceso, proponiendo un modelo matemático para poder encarar la problemática, tanto para pronosticar la demanda como para también poder prever y conocer el comportamiento de la misma. Antes de arrancar el análisis, cabe aclarar que los datos de venta utilizados abarcan desde agosto de 2017 hasta mayo de 2020 y esta demanda está expresada en litros de helado agregado, considerando baldes y potes. Observando la serie de tiempo de la demanda de los datos históricos, a priori podemos visualizar que es una serie que tiene estacionalidad, es decir, que tiene un patrón que se repite año tras año, que es la forma de montaña que tiene. Y a su vez, podemos ver que las ventas máximas se dan en los meses más cálidos, que es aproximadamente de diciembre hasta marzo. Si hacemos un análisis más profundo de lo mismo, si realizamos un correlograma de la demanda, podemos ver que se presenta un patrón senoidal propio de las series con estacionalidad. A su vez, podemos ver una fuerte correlación positiva decreciente en los primeros valores, propio de las series con tendencia. Por lo tanto, como conocemos estos dos componentes, vamos a analizar un poco más en profundidad cada uno de ellos. Primero, en la gráfica a la izquierda se puede ver el correlograma resultado del filtro, de filtrar la estacionalidad de la serie, con de orden rezago k igual a 12. Si visualizamos el correlograma, podemos ver que desaparece este patrón senoidal. Por lo tanto, podemos confirmar de que la estacionalidad es de rezago igual a 12. Luego tomamos estos valores y filtramos la tendencia realizando diferencias de primer orden. Y haciendo un correlograma del resultado de esta operación, podemos ver que los primeros valores no poseen un valor positivo alto y están por dentro de los límites. Por lo tanto, podemos reconocer de que la tendencia es lineal.
Posteriormente, trazamos una recta con los datos de la demanda y pudimos ver que la tendencia lineal es negativa. Como ya conocemos la demanda, ahora lo que toca es elegir el método de pronóstico para poder pronosticar la misma. Como mi compañero mencionó, tenemos estacionalidad y tendencia, por lo que a la mente nos vinieron los dos métodos que encontramos en pantalla, que es tanto el de descomposición como el de suavización exponencial de 3 parámetros, ambos en sus versiones aditivas como multiplicativas. El criterio para elegir el método fue que primero debe cumplir con la condición de que el error del método debe ser ruido blanco. Y si cumple con esa condición, elegiríamos el de menor error cuadrático medio. ¿Por qué el error cuadrático medio? Porque es una métrica que penaliza bastante las grandes desviaciones del método con respecto a la serie temporal. Bueno, ¿a qué nos referimos con ruido blanco? Es una serie de tiempo en la cual la media es nula, es de varianza constante y no hay correlación entre los valores. Y adicional, si cumple con la prueba de normalidad, es decir, los datos se distribuyen de forma normal, el ruido blanco se lo denomina gaussiano. De los métodos que vimos, el de descomposición no cumple con la prueba de media nula, o sea, rechazamos la hipótesis que justamente la media es nula, entonces el error del método ya no puede ser considerado ruido blanco, por lo que no estaría captando adecuadamente los patrones de la serie de tiempo. Caso contrario es el de método de suavización exponencial de 3 parámetros. Tanto el multiplicativo como el aditivo cumplieron con las 4 pruebas que mencionamos previamente. En pantalla tenemos el error cuadrático medio para el aditivo arriba y para el multiplicativo abajo, y podemos observar que el de multiplicativo es menor, porque entonces este es el método que nosotros seleccionamos. Ahí tenemos el gráfico, que es justamente del pronóstico de la demanda, justamente aplicando este método. Sin embargo, mi compañero va a hacer ciertas consideraciones acerca de la demanda. Bueno, observando los valores de pronóstico obtenidos por el método sugerido, podemos ver que, contrastando también con los datos históricos de demanda, la demanda cae. No obstante, la empresa no quiere que esta demanda caiga y cree que la caída es debido a diferentes quiebres de stock que ha tenido en el pasado. Por lo que este año se propone atender a todos los pedidos y propuso un valor objetivo de ventas, el cual no debe ser menor a las realizadas en los periodos de 2018 y 2019 y conseguir al menos un 10% por encima de estas. Para poder alcanzar este objetivo, se tomarán medidas para no crear stock nuevamente y poder atender efectivamente todos los pedidos. Una vez ya teniendo, digamos, la demanda a cumplir, resta hacer la parte de planificar la producción para poder cumplir con ella. Debido a la gran variedad de productos que tenemos, decidimos adoptar una producción por familia de productos. En este caso nosotros la llamaremos base, tiene un porqué, después lo vamos a explicar. La demanda va a ser abastecida totalmente desde stock, y lo que se produce en el periodo T va a abastecer a la demanda del periodo de T+1. Y como mencionó mi compañero, que como hubo quiebres de stock y sospechamos que ha sido por justamente falta de capacidad de almacenamiento, se va a alquilar almacenamiento cuando se haga falta. En pantalla están las 11 bases, que lo que significa es que justamente eso es el núcleo del producto, y después van a diferir en los saborizantes que se agreguen en la parte de maduración y demás. A continuación mostramos un ejemplo de cómo un producto pasaría a formar parte de una base, digamos. Entonces tendríamos que el balde de frutilla y el pote de vainilla, ambos productos formarían parte de lo que es una base blanca. En cambio, pote de americana, frutilla y dulce de leche, tenemos dos de base blanca, que es americana y frutilla, y luego una base de dulce de leche. Y por último tenemos el más complejo de todos, que es pote de dulce de leche, americana y chocolate, que tiene las 3 bases. La distinción de por qué hacemos una base simple, doble o triple es por la cantidad de equipamiento necesario para poder producirlas. Como nombramos antes, estábamos analizando la demanda en litros agregados y para este plan de producción lo que vamos a hacer es aplicar porcentajes de participación de cada una de las bases en el producto agregado para así obtener la demanda desagregada por cada una de las bases. Bueno, ahora pasaremos a la etapa de construir el programa lineal para optimizar el costo del plan.
hicimos unos pequeños supuestos antes, que justamente son: las entregas se realizan completas a fin de periodo, no tenemos entregas ni parciales ni diferidas, no se trabajan con horas extras, el stock inicial que vamos a considerar va a ser la venta del mes de junio, y a partir del quinto día del mes próximo se abastece la demanda. Tendríamos la función objetivo, que es minimizar el costo total de la producción. Tenemos el costo de producción, que es el costo de lo que nos sale producir cada base, el costo después de limpieza por cada lote producido, o sea, cada vez que se empieza, o sea, si se produce un lote, se incurre una limpieza. Adicional a este tenemos el costo de limpieza por cambio de base, que cuando se cambia la base, la limpieza es mayor, por eso está separado. Y después tendríamos costo de almacenamiento propio y de terceros, o sea, alquilados. Sujeto a 7 restricciones. Primero, la restricción de demanda, que hay que cumplir efectivamente con la demanda. La restricción de si se hace la base J en el periodo T, o sea, si se hace la base por el tema, digamos, de la puesta a punto. Después tendríamos restricción de capacidad productiva, no podemos producir más de que la capacidad instalada. Restricción de stock de seguridad, es que el stock no puede caer por debajo del nivel de seguridad. Número 5, tendríamos restricción de la capacidad de stock. Acá en este caso incorporamos también la parte de, además de visualizar cuándo se nos agota el almacenamiento propio, nos va a indicar justamente cuánto almacenamiento hay que alquilar para poder cumplir con la restricción. Y por último, las restricciones de no negatividad y de variables binarias. A continuación está el mismo PL, pero en lenguaje matemático. Para poder ejecutar el mismo, debido a que debido a la cantidad de producto y a los periodos que tuvimos en cuenta, más o menos tenemos unas 200 variables y más de 300 restricciones. Esto nos llevó a querer implementar justamente el lenguaje Python para poder escribir este PL. Lo que nos facilitó mucho fue la librería Pulp, ya que el lenguaje era muy ameno y muy similar a los programas lineales como nosotros los conocemos. Adicional a esto, tuvimos que incorporar el solver de Gurobi, ya que el solver que venía por defecto en la librería no alcanzaba una solución óptima. Y por último, escribimos el programa entero en el Spider IDE, que fue, digamos, el que nos dio la base para escribir el programa. A continuación está el plan de producción. Y bueno, el costo es de $11.693.000 con 415. Y este valor hay que tomarlo igual con pinzas, porque si bien es un valor que los costos están, digamos, dentro de la industria del helado, no son los directamente los de la industria esta de la empresa esta que elegimos nosotros, sino que los alteramos un poco por el tema del anonimato, pero mantienen la relación. Si analizamos los demás resultados obtenidos de la planificación vinculados a la capacidad de almacenamiento, podemos ver en el primer gráfico que la capacidad de almacenamiento de la empresa propia, ¿sí?, durante los meses más críticos, donde las ventas son mayores, que se ve que es de octubre hasta enero, es utilizada en su totalidad. Y además va a requerir mayor capacidad de almacenamiento, por lo que esto último se ve reflejado en la gráfica de derecha, teniendo que alquilar almacenamiento durante estos meses críticos. Respecto a la capacidad de producción, podemos visualizar que para mayo, junio y julio, que es cuando la demanda es menor, se produce únicamente con una línea. Con una sola línea se podría producir y abastecer la demanda. En agosto y septiembre se van a necesitar 2 líneas de producción, y en los meses más críticos de octubre a enero se van a necesitar 3 líneas de producción. Luego, para la parte de programación de la producción, lo que decidimos hacer, esto lo hicimos como un apartado aparte, porque si no se nos complejizaba demasiado el PL, y bueno, en definitiva también era una forma más simple de verlo. Arrancaríamos primero con el secuenciamiento de las bases, que ese secuenciamiento que está en pantalla es el que minimizaría el costo de limpieza. ¿Y por qué? Porque solo para explicarlo a modo de ejemplo, vamos a tomar primero la base de agua y base blanca. Si yo produzco al revés de lo que está ahí, o sea, primero la base blanca y luego la de agua, tengo que asegurarme sí o sí que el helado que es a base de agua no tenga residuos de leche, porque como no estoy declarando el alérgeno, tengo que tener sumamente cuidado con eso, por lo que el costo de limpieza incrementa. Caso contrario es al revés. Si yo primero hago el de agua y luego la blanca, no hay problema que haya residuos de agua en lo que es la base blanca.
por lo que esta secuencia es la que minimizaría los costos de limpieza. En cuanto al secuenciamiento de productos finales dentro de las bases, se nos plantean dos situaciones. Misma fórmula, pero diferentes envases y marcas. Consiste básicamente en agrupar aquellos productos que, si bien tienen marcas de comercialización diferentes, la fórmula es la misma. Por lo tanto, se aplica el criterio anterior de producir primero base de agua, blanco, dulce de leche y chocolate, y luego agrupar por tipo de recipiente, ¿sí? Por volumen de recipiente de producto final. Y el segundo caso es misma fórmula, pero diferentes siembras. Por ejemplo, un chocolate con cookies, chocolate granizado. Básicamente la base es la misma y lo único que difiere es la siembra que se le hace al final. Por lo tanto, la única diferencia que va a haber es que al final de la línea de producción se va a añadir una tolva y se le va a dar la siembra necesaria para conformar el producto final. Ya con eso terminaríamos la parte de programación, planificación y programación de la producción y pasaríamos a la parte de análisis de oportunidades de mejora. Tuvimos tres puntos principales en este análisis. Primero, el momento de la largada y finalización del lote, después una mejora en el método de elaboración de baldes y una propuesta para reducir el tiempo de puesta a punto. Arrancaríamos primero con el momento de la largada, que es justamente cuando se larga el primer lote de helado, digamos, cuando se larga el lote, hasta que el freezer alcanza la temperatura adecuada y el producto entra en parámetros de especificación, ese helado hoy en día se está siendo desechado. Y lo que se puede hacer es agarrar y volverlo a vertir nuevamente en el madurador. ¿Cuál es la cuestión acá? Es una tarea que hay que hacerla con su cuidado, porque puede tener riesgo de contaminación. Por eso designaríamos esta tarea al oficial de línea de la empresa, que es una persona que está más, tiene mayor conocimiento del proceso del helado, tiene mayor cuidado y además también es el que suele calibrar las máquinas y demás. Una persona que tiene mayor conocimiento y está más familiarizado con el mismo. Esto más o menos sería el ahorro que produciría esta metodología. Cabe mencionar que las corridas que están ahí son para las corridas que nosotros obtuvimos para nuestro PL, entonces nos sirvió de base para poder calcular un costo que, si aplicamos nuestro plan de producción, ese sería el ahorro que generaría esta metodología, de $11.850. Bueno, el momento de finalización del lote, respecto a este momento es cuando el tanque de maduración se empieza a quedar sin mezcla. Esto repercute en el flujo de helado que sale en el freezer, el cual empieza a salir de forma discontinua. Por lo tanto, el lote de producción finaliza en ese momento. Posterior a esto, se procede a retirar toda la mezcla remanente que hay o que se encuentran, digamos, entre las cañerías y conexiones desde el tanque de maduración y el freezer. Actualmente esta mezcla es desechada, pero puede ser recuperada enviándose directamente como material de reproceso al área de cocina. Para poder recuperar este lado, básicamente se lo debe empujar con agua azucarada. Este proceso de recuperación tiene aproximadamente una eficiencia del 75%, la cual se obtuvo empíricamente con las instalaciones de la fábrica. Esto deja que el helado recuperado en promedio es de 90 litros por cada lote producido. Con esto en cuenta, se calcularon los ahorros en materia prima y en dólares, y considerando el periodo de planificación que obtuvimos del programa lineal, se obtuvo un ahorro aproximado de $26.600. Para poder llevar a cabo correctamente este proceso de recuperación, es necesario realizar la compra de un turbidímetro. Si realizamos la evaluación económica de esta propuesta y consideramos distintos casos de ahorro efectivo, es decir, que se ahorre menos dinero del que se calculó anteriormente, en el peor de los casos, es decir, que el ahorro efectivo sea del 70%, se obtendría una ganancia del 65% por encima de la inversión, por lo que es un resultado positivo. Respecto al método de elaboración de baldes, el llenado de baldes hoy en día es realizado por un operario, de forma de que llena el balde a la par de que espatulea el helado para darle una connotación artesanal, ya que es atractivo para el cliente. Pero en términos productivos, esta metodología no es la mejor, ya que limita la velocidad de producción que tiene verdaderamente el freezer en cuestión. Concretamente, limita la velocidad de producción del freezer en un 44%.
Por lo tanto, se propone la compra de una válvula diversora que se colocarán en la salida de los freezers, la cual va a permitir el llenado de dos baldes en simultáneo, alcanzando así la velocidad de producción máxima del freezer, manteniendo el toque artesanal y consiguiendo de que el operador pueda mantener el ritmo de trabajo. Esto aumentaría la flexibilidad de la línea en épocas de mayor compromiso. Luego tenemos la propuesta de reducción de tiempo de puesta a punto a través de programación y guardado de parámetros. La mayoría de las máquinas, o sea, de los freezers que están en la empresa, poseen memoria y todos tienen la capacidad de poder retener los parámetros que se utilizaron para X fórmula. Entonces, la idea era que se utilice eso, que hoy en día no está siendo utilizado, para que el oficial de línea pueda lograr la puesta a punto en menor tiempo. Actualmente, cada vez que se hace una largada, él lo tiene que encontrar manualmente. Más o menos encontrarle esos parámetros a los cuales empieza a fluir el helado adecuadamente lleva más o menos unos 25 minutos. Adicionalmente, a esos 25 minutos están otros 15, que es justamente el afinado, que es porque siempre hay variabilidad en la mezcla que viene del madurador. Entonces, lo que hace es hacer pequeñas correcciones para que el helado finalmente esté dentro de especificación. Para el caso de las máquinas que no tengan memoria, pero sí pueden regular todos los otros parámetros, se les sugiere hacer una planilla y anotar cada parámetro para dicho freezer. Esta propuesta lograría más o menos con el tiempo, o sea, en el periodo de planificación lograría ahorrar un 21% de tiempo en la puesta a punto. Ya con esto podemos pasar a la conclusión en sí del proyecto y bueno, mi compañero les hablaba de Sí. hablar del primer punto. Análisis y entendimiento de la demanda de helados. Básicamente se partió de la demanda, se propuso un método sistemático para realizar los pronósticos y conocer el comportamiento de la demanda. Al aplicar el método elegido, se pudo observar de que la demanda poseía una tendencia negativa, lo que llevó a investigar el porqué de esta caída y se llegó a la conclusión de que se daban por los quiebres históricos de stock. A raíz de esto, se propuso valores de venta objetivos y la planificación se realizó de forma de cumplir con estos objetivos. Luego la sistematización de la planificación de la producción nos permite adoptar un modelo matemático que efectivamente nos está asegurando que el costo de producción es el mínimo y adicionalmente previene estos quiebres de stock indicándonos cuántos litros hay que alquilar en caso de alta temporada. Posteriormente, la simplificación de la producción a través de familias de productos. Luego la parte de reducción de desperdicio de materia prima, tanto como hablamos en el momento de largada y finalización del lote, que hoy en día son puntos de pérdida los cuales pueden ser claramente aprovechados y con esta propuesta los estaríamos aprovechando. Mejor aprovechamiento de la maquinaria para la producción de baldes. Para esto se investigó de cómo aprovechar mejor el tiempo y la capacidad de producción disponible. Y gracias a las mejoras propuestas para el método de elaboración de baldes y la propuesta para disminuir los tiempos de puesta a punto, se consiguió disminuir el tiempo de esta última en un 21% y aumentar la velocidad de producción de baldes en un 44%. Y con esto ya concluiría el proyecto, así que bueno, muchísimas gracias Muchas por su gracias. atención.